veníamos hablando y dejamos como pensamiento semilla esto que vimos aquí en vínculos. Y entonces hablar de vínculos necesariamente es hablar de fuerzas conectoras, es hablar de uniones, es hablar de fusiones, es hablar de factores que entrelazan o que crean hilos conductores, ¿sí? Este entrelazar o el crear esto que llamamos hilos conductores es lo que nos permite a nosotros pensar en que muchos de los elementos que vamos dando tienen una conectividad de alguna manera y no están aislados. Cada uno de esos conductores lo que está haciendo es permitiéndonos encontrar, digamos que, factores comunes que van a ir en una misma dirección, que tienen un propósito. Eso significa una sintropía. Sintropía, así se llama esto, o una visión teleológica, que es lo mismo, ¿sí? En otras palabras, así traducido como en cristiano, se llama un propósito, ¿sí? Ese propósito de los vínculos es el que genera que las cosas realmente tengan no solamente un contexto, sino una utilidad supremamente clara, ¿sí? Si ustedes descompusieran, por decir algo, una nevera, les ponen el filtro aquí, una parrillita aquí, el pedacito del gas neón aquí a un lado, pues eso separado no tiene ninguna utilidad. Pero cuando se juntan esos componentes, entonces ahí sí encontramos que hay una cosa que llama nevera y que tiene un propósito muy claro, que es mantener a una temperatura determinada los alimentos, ¿sí? Lo propio ocurre en el cuerpo. Cuando hay esos vínculos, entonces los órganos y sistemas, a su vez formados por células y organelas, van a tener un propósito claro y van a seguir una dirección clara. Cuando se pierde ese vínculo es cuando empieza la enfermedad, llámese como se llame. Una enfermedad no es otra cosa que la pérdida de conectividad. Una enfermedad no es otra cosa que la pérdida de ese hilo conductor que nos está permitiendo tener, digamos que, propósitos, insisto, muy claros y que a su vez están en el proceso de la evolución del ser humano. Si hay un proceso evolutivo claro, es muy probable que estos hilos conductores vayan teniendo más expansión cada vez más. ¿Y dónde vemos esto clarísimamente? ¿A alguien se le ocurre? ¿En qué estructura del cuerpo lo vemos súper claro esto de los vínculos? Bueno, en realidad en todo, ¿sí? En cualquier parte, pero en las neuronas sobre todo vemos que hay una cosa muy especial. Imaginen ustedes, pónganle fe a que esto es una neurona, ¿sí? No, pero me quedó muy cometa, me quedó súper bonito. Sí, aquí está la célula, aquí está, estos se llaman las dendritas y este es el axón. ¿Sí? El axón es como la colita pues, de la cometa. Bien, ese es un aprendizaje por asociación y eso es interesante. Si digamos aquí hay otra neurona, ¿sí? Y digamos que esta tenía una función distinta, esta era una neurona motora, esta era una neurona sensitiva, por decir algo, y aquí hay otra más, y esta otra neurona tiene que ver con factores, por decir algo, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el problema no radica en cuántas neuronas tengamos, sino en cuántas conexiones se logren hacer entre ellas. Porque en estas conexiones, que se conocen en medicina como las sinapsis, es donde se liberan lo que se llaman los neurotransmisores, ¿sí? Yo no quiero complicarlos con muchas palabras técnicas, pues ni mucho menos. Pero estos neurotransmisores lo que hacen es que, supongamos que aquí terminó una terminalcita de estas, valga la redundancia, y aquí está la otra, en ese espacio se liberan esas sustancias que son las que permiten que haya una conexión entre esos dos extremos. ¿Me hago entender? Sí. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Entonces, si yo tengo una neurona que percibe, supongamos, el dolor, ¿sí? Digamos, me machaqué, eso, ese ay
generó una emoción que se conecta por aquí con una neurona que registraba la emoción del dolor, no solamente la sensación del dolor, sino esa emoción del dolor. Generalmente después de ese ay va una expresión que no la vamos a repetir aquí, pero supongamos que ay, ya, nada más. Entonces esto se conecta acá. Es muy posible que en alguna otra experiencia esto ya queda fijado en una información porque la intensidad fue de tal grado, ese machacón fue de tal grado que fíjense, estoy seguro de que en algún momento te pegaste un buen machacón cuando dijiste ¡ay! Sí, porque evocaste un suceso que ocurrió por allá y que quedó grabado en esa información y que el solo hecho de recordarlo puede activar estos circuitos. Todos tenemos claro lo que es un circuito neuronal, lo hemos hablado muchas veces, pero por si acaso es la repetición de un caminito que hicimos en muchas ocasiones. Y fuimos pasando un sendero, un camino, una carretera, una autopista, hasta que generamos una vía muy expedita para una acción concreta. Bien, entonces todo esto quedó aquí grabado como información, ¿sí? Esa información se grabó gracias a estas conexiones que había aquí y posiblemente empezaron a surgir otras neuronas y esta se conectó con esta y esta que no tenía nada que ver en el paseo ya casi que nació aprendida. ¿Por qué? Porque se conectó indirectamente con la otra y en esa conexión indirecta ya recibió mucha parte de la información que esa otra neurona tenía. Eso significa entonces que el conocimiento y las experiencias son absolutamente exponenciales, o sea, no es una cosa meramente logarítmica, sino exponencial. O sea que la capacidad de aprendizaje de sensaciones o de vivencias o de sensaciones van a quedar registradas cada vez más y esto va a ampliar el abanico de posibilidades que tenemos continuamente, ¿sí? Esto puede ser una muy buena noticia. ¿Cómo es? ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Ustedes qué creen? ¿Será buena suerte? Depende. Y entonces, denme un ejemplo de que esto sea como maluquito. Pues en una enfermedad, porque se va expandiendo de tal manera que contamina todo, pues va contaminando el resto del cuerpo. Perfecto, perfecto. Eso es una posibilidad. Un trauma físico o emocional, ¿sí? Supongamos, yo me sorprendía mucho cuando íbamos a Chile de cuántas historias escuchaba uno que creo que apenas están saliendo a flote y me imagino que la diferencia aquí tampoco sea mucha por lo que estamos viendo en las noticias todos los días. Niños que habían sido violados o abusados sexualmente y muchos de ellos se callaron simplemente porque la persona que abusó de ellos les dijo: si usted dice alguna cosa, yo mato a su mamá, o cualquier cosa de esas que le metieron en la cabeza. Entonces se guardó mucha información, pero es un trauma psicológico violento que quedó inscrito porque esa intensidad del conflicto fue tal que no fue simplemente una memoria de percepción. Hagamos de una vez la diferencia. Una memoria de percepción es la que, como el nombre lo dice, se genera al momento de percibir una información. Supongamos, aquí estamos con la luz apagada, de pronto prendimos, uno se dio cuenta que estaba prendida la luz, pero la apagamos y posiblemente a los 10 minutos ya no nos acordamos si estaba prendido o apagada, ¿sí? Fue algo que percibimos, pero que rápidamente se olvidó. Hay otra que se llama una memoria de trabajo, ¿sí? De trabajo, algunos la llaman la memoria, y hay que ser muy modernos, online. ¡Wow! ¿Sí? Y esa memoria online es esa memoria que necesitamos para disponer de manera inmediata en un trabajo específico que queremos realizar. Supongamos, yo aprendí a hacer crochet. Cinturas. Eso me hizo recordar de unos profes que teníamos de ginecología en el Seguro Social en esa época, y yo me acuerdo que había uno de ellos que para irse a desestresar se iba para el cafetín a tejer crochet, ¿no? Eso por supuesto se veía como muy raro, ¿no? Y al principio todo el mundo la gozaba y uno de esos doctores colegas se lo gozó mucho y dijo: es que esto es la mejor manera de desestresarme. Sí, no puedo, así como es eso, ¿y por qué? Punto, cadeneta, chisme y todo lo demás. El otro al día siguiente estaba haciendo crochet con él, ¿no? Y así se formó un grupo de crochet. ¿Cómo se llamaría eso? Crocheteros. Bueno,
de los que tejen, croche. Sí, lo cierto es que estaban ahí y ellos aprendieron una acción inmediata, es una memoria de trabajo. Pero si, digamos, la aprendieron, la practicaron 2 meses, 1 mes o 2 años, pero dejaron de practicarla 4 o 5 años más, es muy probable que se olvide eso que se hizo allí, ¿sí? Pero en cambio hay una memoria que llamamos de largo plazo, y esta memoria de largo plazo es la que generalmente queda inscrita precisamente porque impactó notoriamente a lo que nosotros pudimos haber experimentado, bien sea por lo que representó como tal la información o simplemente porque se hicieron asociaciones muy fácilmente, ¿sí? Esas asociaciones muy fáciles, ahorita vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, además llamativo porque uno no se imagina que cositas tan sencillas puedan llevarlo a uno a hacer asociaciones que posiblemente nunca van a olvidar, ¿sí? Pero lo vamos a hacer un poquitico más tarde. Lo cierto es que entonces ya tenemos esos 3 tipos básicos de capacidad de memoria. Entonces, si vamos formando una información, insisto, que tuvo que haber o que tuvo una relación con un trauma muy fuerte, físico o emocional, eso queda ya guardado como en un archivo en el disco duro, pero eso fue una escena, fue un engrama, así se llama eso en Dianética. Ese engrama quedó ahí grabado. Digamos que el tiempo pasó y aparentemente no hace esa información parte de la información del día a día. Pero posteriormente ese niño que fue abusado, digamos, de pronto en las noticias ve tal niño en tal ciudad fue violado y después asesinado, es muy posible que ese recuerdo o esa imagen que está viendo aquí inmediatamente evoque algo que vivió por allá en su ancestralidad y que lo había tenido guardado como mecanismo de defensa. Él tenía que defenderse porque fue un trauma complejo y prefirió olvidarlo. Pero olvidarlo no significa quitarlo del todo del disco duro, sino que lo metió en un archivito que de pronto hizo el cortocircuito, tocó a través de una dendrita de estas esa información e inmediatamente retrotrajo toda la información. Así no la haga consciente, porque muchas veces ocurre que al día siguiente se despierta triste y no sabe por qué. Y aparentemente no encuentra ningún motivo. Yo porque estoy triste, gané el examen, me fue bien, mi novia está bien, pues ella y yo, todas esas cosas, pero sin embargo se levantó triste, porque inmediatamente evocó ese recuerdo, se tocaron esas informaciones que habían quedado ya guardadas. Vamos hasta ahí. Muy bien. ¿Qué tan cierto es lo de que pues, cuando uno trata de olvidar algo como obligado, eso puede generar a largo plazo problemas de memoria, porque eso no ocurre? Es muy difícil que obligadamente tú olvides algo. Pues como Es más, generalmente eso lo refuerza. Cuando intentan meterte en la cabeza, te tienes que olvidar de esto y tal, al contrario, le están dando una fuerza mayor al recuerdo en ese momento. Te voy a poner un ejemplo, dame un segundo, Carlos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, esto hace parte de los reflejos condicionados de Pavlov que todos conocemos, ¿cierto? Bien, supongamos que todos los conocemos. Los reflejos condicionados son, imagínense este animalito, suena un timbrecito, ¡pip! E inmediatamente hay una descarga eléctrica que le pasa un corrientazo maluco. Entonces el animalito se contrae bruscamente. Y esto lo repiten 2, 3, 4, 5 días seguidos. Y a la semana siguiente ya, con el solo hecho de sonar el pip, inmediatamente el animalito se contrae. ¿Sí? Como preparándose para lo que condicionó ya, que significa el estímulo eléctrico que se supone que va a venir. Y así no venga el estímulo eléctrico, ya él hace la reacción porque grabó una información en la memoria. Esa memoria dice sonido, ese bip, igual corrientazo. ¿Sí? Pero resulta que para que eso se forme, para que eso se inscriba en la memoria, tiene que haber unas especies de andamiajes. Se fueron pegando ladrillitos para ir construyendo una pared, un muro, un techo, una casa completa, ¿sí? Esos ladrillitos en cristiano se llaman proteínas, ¿sí? Y hay una parte en las células tienen muchos organelas, hay unas que se llaman los ribosomas,
y estos ribosomas son los que transportan la proteína. Es decir, en el mismo ejemplo que les acabo de decir, cuando se formó ese recuerdo, cuando grabó esa información, los ribosomas le ponen corriente y le dicen, hey, Vip, ya viene el corrientazo, pues, así como cuando en una célula va un ribosoma, ¿no? Se le encuentra ya e inmediatamente genera esa información, y las proteínas son uniones, como decir cadenitas que van formando una información, ¿ya? Si en ese momento en que se hace el estímulo, es decir, el Vip, y luego el corrientazo, inmediatamente se coloca un medicamento que bloquee las proteínas o la conjunción de las proteínas, a la semana siguiente suena el Vip y no aprendió, o sea que no se va a contraer bruscamente, sino que esto evitó que se guardara en la memoria esa información. Entonces, digamos que en condiciones naturales no debería olvidarse ese recuerdo, pero cuando se forma con cosas como estas puede ocurrir algo muy significativo. Entonces a alguien se le ocurrió no dejar el experimento ahí. Fíjense que aquí lo está haciendo simultáneamente: Vip, corrientazo, inhibidor de proteínas, ¿sí? Pero a otro se le ocurrió decirle a su profesor, venga, hagamos esto, ¿por qué no en el que ya haya memorizado esa información, Vip, corrientazo igual contracción, ese que ya grabó la memoria, es decir, al que le puso el Vip 8 días después y se contrajo sin que hubiera el corrientazo, porque a ese que ya grabó la información no le colocamos un inhibidor de proteínas a ver qué pasa? Entonces el profe le dijo, no me hagas perder tiempo en eso, que no tiene ninguna importancia, eso seguramente que no va a pasar nada, y eso tenía unos costos importantes, pero él traicionó, digamos, que el intelecto de su maestro y decidió hacerlo por su cuenta, y en efecto encuentra que Vip, corrientazo, reacción, se puede eliminar aún después de que ya se haya construido el recuerdo. ¿Captaron esa diferencia? Aún después de que ya se haya guardado ese recuerdo, ese comportamiento. Es decir, que si logramos inhibir estas proteínas, se pierde el recuerdo de lo que estamos buscando. Bueno, malo, otra vez volvemos a lo mismo, porque así como se puede utilizar esto para inhibir un recuerdo desagradable, es posible que si por algún factor metabólico nosotros no estemos procesando las proteínas, empecemos a perder la memoria, que es lo que ocurre con mucha frecuencia en pacientes con demencias seniles o con el Alzheimer o cualquiera de estas cosas. La corteza cerebral se está formando continuamente, más o menos hasta los 20 años es cuando ocurre la madurez de la corteza cerebral. Por eso decíamos alguna vez aquí que en realidad la edad para votar deberían ser los 21 años y no los 18 años, y menos los 16 como los quieren poner ahora, porque simplemente no hay una corteza madura. Esto no es un capricho, simplemente esto es una cosa de tipo neurofisiológico que las neurociencias han estudiado hasta la saciedad y que simplemente no hemos querido entender, pero bueno, para efectos de políticos eso tiene una validez. Dime. Un ser humano nace con esas conexiones neuronales, o en un principio son transmitidas por los padres. O sea, los recuerdos pueden ser transmitidos por los padres a sus hijos. Me encanta esa pregunta. ¿Sabes qué estoy pintando aquí? Qué bien. Toda esta gente ya está iluminada. Entonces el ADN, ¿qué es el ADN? ¿Alguien me puede decir qué es el ADN? La información genética. Bien. Son proteínas. Son proteínas, son secuencias de aminoácidos que lo que están haciendo es que generan una información: citosina, guanina, adenina, timina, en fin, todas estas cosas están ordenadas de una forma tal que no es lo mismo que yo ponga este ladrillito de este color aquí, este aquí, a que ponga estos otros, ¿sí? Esto es una construcción muy parecida, pero con elementos completamente distintos, ¿sí? Como estamos de docentes hoy, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que en ese ADN venía guardada una memoria genética, una memoria ancestral. Cuando hablamos de la memoria ancestral, significa que en los últimos años tú te ahorraste miles de años de evolución del ser humano.
De hecho, por ejemplo, la adquisición del lenguaje verbal ocurrió en los últimos 4 o 5 mil años. Eso significa que estuvimos posiblemente millones de años sin podernos comunicar con un lenguaje verbal. Pero cuando se desarrolló el lenguaje verbal, Maturana, que es alguien muy reconocido en el mundo científico, decía, no es Maturana, debe ganar un poco, ¿no? Es el filósofo. Resulta que Maturana y Varela, ellos hablaban de que si alguien aprendía un idioma, eso ya era casi que garantía de que podía aprender cualquier cosa, porque aprender un idioma implica tal grado de conectividad entre estas neuronas que ya las posibilidades son casi que infinitas. O sea que si todos aprendimos a hablar y a comunicarnos de manera verbal, ya tenemos todas las capacidades infinitas o el potencial infinito de aprender cualquier cosa, y ojo a la buena noticia, y a cualquier edad. ¿Sí? Así que está bien. Digan gracias, digan sí, ¿no? A cualquier edad, porque nos metieron un carretazo. Es cierto que un niño aprende un idioma mucho más fácil entre los 4 y los 5 años, claro que sí es cierto, pero también es cierto que el cerebro desarrolla una habilidad que se llama la plasticidad neuronal, y esta plasticidad neuronal significa que las células se adaptan, se vuelven plásticas para poder generar una acción determinada que no se hubiera aprendido con anterioridad, pero que pueden unas células en algún momento determinado tener la capacidad de desarrollar las mismas habilidades que otras células que por algún motivo nunca fueron ejercitadas o simplemente que fallecieron y murieron. A partir de los 20 años, la mala noticia es que vamos perdiendo un promedio de 100.000 neuronas diarias. 100.000 neuronas, no hagan muchas cuentas, que la cosa empieza a complicar. Y entonces, ¿qué pasa? La buena noticia es que para consumirnos los 100.000 millones de neuronas que nosotros tenemos, tardaríamos algo así como 600 años. Entonces quiere decir que en esta vida no nos las alcanzamos a consumir todas. La buena noticia es que estas neuronas, insisto, tenemos más o menos 100.000 millones de neuronas, pero además cada una de esas neuronas tiene la posibilidad de hacer en promedio 10.000 conexiones. Multipliquen 10.000 por 100.000 millones, esto es un número casi que infinito, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que si tratáramos de cargar de información el cerebro, es decir, si 24 horas al día le estuviéramos dando información para tratar de copar toda la capacidad de memoria del cerebro humano normal, no estoy hablando de todos los cerebros, ¿no? Pero de un humano normal, digamos, ese cerebro, que lo entendió, ¿sí o no? Ese cerebro tardaría algo así como 1500 años en llenarse. Un solo cerebro, ¿sí? Imagínense la potencialidad que tenemos aquí. Tenemos algo así como, si no estoy mal, algo así como 270 trillones de bits, de unidades de información que nosotros podemos guardar. 270, 300 trillones de bytes. Esto es una cosa absolutamente impresionante. Si se extendiera, si se pudiera desenrollar ese cerebro, ocuparía algo más que una cancha de fútbol de las que conocemos, donde se va a almacenar toda esa información. Eso es una barbaridad. Pero entonces surge la pregunta, ¿ustedes creen que estemos usando todo el cerebro? No. Tenemos partecitas sin estrenar. La respuesta es no. Eso que acaban de decir es mentira. Sí, usamos todo el cerebro, claro. Tenemos que usar todo el cerebro. Lo que pasa es que no usamos toda la potencialidad que todo nuestro cerebro tiene. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que para tener una percepción, un conocimiento, un aprendizaje determinado, se están conectando no solamente estas neuronas de aquí o de aquí o de allí. Al principio se pensaba que, y en realidad es muy importante, que el hipocampo era la estructura donde se graba la memoria.
Y eso digamos que es parcialmente cierto, digamos que muy cierto, porque ese es un sitio reservado para grabar cosas muy importantes. Pero hay una memoria que se fija ahí y otra memoria en esta neurona de aquí, otra en esta neurona de aquí, otra en esta neurona de aquí. Es decir, que por alguna manera con estos entrelazamientos que estamos creando aquí a través de las dendritas podemos retrotraer una información en cualquier instante, así esta celulita no haya sido entrenada específicamente para eso, sino que por una conexioncita que tenía por allá le pasó la información. Eso es como un chisme, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando uno jugaba Teléfono roto. eso, el teléfono roto? Entonces uno contaba una historia y se la contaba al siguiente y al siguiente y al siguiente y terminaba al final completamente distorsionada. Esto parece chiste, pero tiene implicaciones muy importantes. Primero, a ver, veamos, ¿en qué se les ocurre que pueda tener incidencia esta cosa de la memoria Pero sí del pasa- día a día? ¿Ah? Pero pasa así también en las neuronas, se distorsiona el mensaje de neurona en neurona. Claro, se puede distorsionar a menos que la información tenga tal intensidad que ya hagan parte de un mismo circuito. Me explico. Cuando tú aprendes a conducir carro, coche, vehículo, ¿sí? Auto, fíjate todos los sinónimos que yo utilicé para eso. Con solo decir una palabra de esas, tú me entendiste perfectamente la idea. Eso significa que esa concepción de conducir el coche, el auto, el vehículo y cuál fue el otro, el carro, están ahí metidas de alguna manera con cualquiera de esas informaciones que yo te debo decir, muchas vías para llegar a lo mismo. Pero digamos que obviamente cuando empezaste a conducir, la magia de conducir limitada le invita a continuar con nosotros el curso de conducción, claro. Entonces uno empezaba y se entusiasmaba, aprendía, y eso salía 1000, que tal que el otro no pusiera el freno, o eso, corcoveaba así, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que después de un tiempo, digamos que 8 días, 10 días, yo qué sé, más o menos del promedio, ya no solamente podías conducir de manera automática, sino que podías hablar al mismo tiempo. Sí, imagínate, yo estaba y en un momento determinado no tienes que concentrarte, clutch, cambio, acelero, no, supongamos que tiene cambios, pues, ¿no? Es que no es tan automático para ponerla tan fácil, sí, pero tiene cambios ese carro. Entonces, yo no tengo que concentrarme en todos esos procesos, ya mi memoria automática está generando una acción que yo no tengo que mantener presente, digamos que como el conocimiento en ese instante, sino que, como el nombre lo dice, de manera automática yo estoy realizando esa información. Pero miren las implicaciones que tiene esto. A ver, Beatriz, yo te pregunto, tú que estás sentada a la derecha, tú que estás en la parte de la educación, ¿qué se te ocurre a ti que puedan ser factores muy importantes al momento de generar formación en los niños? ¿Qué factores pueden influir? Y yo te doy uno solito, pues. Digamos esto. Motivación. ¿Sí? Si el niño no está suficientemente motivado, aprende. No, ¿cierto? ¿O sí? Cuando ustedes quieren aprender algo, yo quiero entrar a clases de crochet. Y les confieso que yo no estoy altamente motivado para hacer crochet a pesar de la historia de mi profe. Es muy posible que en 15 días no haya metido el agua donde la tengo que meter y a lo mejor nunca aprendí. Simplemente no había motivación. O la aprendí un ratico, pero gracias a Dios se me olvidó, ¿sí? Como me acuerdo yo cuando me hablan de las derivadas y las, ¿cómo se llaman esas? Las integrales y eso, uy, Dios mío bendito, me fue bien, ¿para qué? Pero me parecía lo más tedioso del mundo entero y nunca dentro de lo que yo aspiraba a aprender me interesó eso. Si hoy me preguntan por una integral, yo digo, pues son galletas o algo así, ¿no? Sí. Nada tiene que ver con lo que los ingenieros manejan. Eso es otra cosa completamente distinta. ¿Qué pasó? ¿Tuve motivación? Cero.
Es decir, me motivé para ganar una nota y que tenía que pasar eso y bien, pero nunca le encontré aplicación. Por allá muy viejo empecé a entender que, hombre, eso sí pudo haber sido interesante porque amplió muchos canales de conocimiento y ejercitó muchas áreas del cerebro y todas esas cosas, pero en ese momento uno está simplemente, a ver, tenemos que pasar esta nota como sea y yo no encuentro esto para qué me va a servir en la vida, ¿sí? ¿O no? ¿Se les hace conocida esa historia? No todos aprendieron integrales, pues está bien, el único que no aprendí fui yo. Bueno, ¿qué otra cosa les ocurre que pueda ser importante en los factores de aprendizaje? Concentración. ¿Ah? Concentración. Concentración, que podría tener que ver también mucho con la motivación, pongámoslo ahí, concentración. Acompañamiento, que hace parte también de la motivación, ¿o no? Alegría. Direccionamiento. Práctica. Alegría. Disposición. La motivación genera alegría, claro, ¿o no? ¿Qué otra cosa es eso? Disposición. Práctica. Repetición, bien. Ensayo y error. Repetición, perfecto. Práctica, digamos que, vamos a ponerlo por aquí. Viene un segundo factor, a ver, sí, estímulo. Estímulo. Desde la motivación. Motivación, dime. Curiosidad. Curiosidad, también yo pienso que hace parte de la motivación, ¿cierto? Otra, ojo, Destreza. inspiración. Tal vez uno de los factores más importantes de un buen maestro es generar ideas inspiradoras, porque si no se convierten en conocimientos que al repetirlos se vuelven medio maquinales, pero que no están teniendo un efecto significativo. Mientras que el verdadero maestro te enseña a pensar, ¿sí? Te enseña a pensar para que tú empieces a hacer muchos hilos conductores como los que hacemos aquí cada 8 días. Y entonces relacionamos, dolor en la pierna derecha, seguramente relación con la figura materna, energía ancestral porque es la pierna, el contacto a tierra, el polvo a tierra, es la seguridad, sí, todas esas cosas que hemos dicho. Entonces hay una correlación con todas estas cosas. ¿Ah? ¿Qué fue? Nos goza. ¿Nos qué? Nos goza. Nos goza. Goza nosotros. Ah, sí, sí, además que sí. Bueno. Una cosa muy sencilla, el ejemplo. Eso, perfecto. Ese es el tercero, él es de verdad que... Es una guerra. Sí, pero ¿para qué me quito el sombrero? Es cierto, el ejemplo es fundamental. Y cuando alguien con su ejemplo constata lo que está enseñando, es muy probable que el aprendizaje sea muchísimo mayor. ¿Sí? Le da validez, exacto, reitera con fuerza y empodera esa información que estamos recibiendo. Al empoderar todo esto estamos generando todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que aquí las neurociencias empiezan a cobrar un papel muy importante en el aprendizaje. O sea que es que eso de las neurociencias no es solamente para los neurólogos y super requete contra especialistas, ni nada. Cualquiera debería tener conceptos, por supuesto, mínimos y acordes con lo que esté haciendo de esto de las neurociencias. A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes que pudieran incluir las neurociencias en la economía? Ahorrando. ¿Qué dices? Ahorrando. Ahorrando. Bien. ¿Y cómo se les ocurre que tenga que ver esa ciencia ahí? ¿Cómo? ¿Qué podría ocurrir aquí en las neurociencias con respecto a la economía? Primero, ¿ustedes han oído hablar del neuromarketing o no? No. Sí. Bueno, el neuromarketing es conocer en qué se basa uno para tomar la decisión de comprar o no comprar un objeto o alguna cosa, ¿sí? Supongamos, yo voy al supermercado y cosas tan elementales como estas están allí, ¿cómo se llama eso? Donde ponen todos los artículos. Estantería. Las estanterías, ¿sí? Están ahí las estanterías con todos los productos expuestos. Si yo soy el comprador, ¿ustedes creen que qué compro yo más fácil?
lo que está a la Nivel. altura de la vista, o lo que está para allá, o lo que está para allá abajo. A nivel. A tu nivel. ¿Cuántas veces no ocurre que ustedes van, vea, yo necesito conseguir azúcar orgánica y la buscan y la buscan? Por allá en un rinconcito abajo está y se quedan media hora en ese pasadizo esperando vio. encontrar, y no lo vio simplemente porque el interés mayor estaba en lo que estuviera a mi altura, y eso es neuromarketing, ¿no? Entonces, por supuesto, eso en un almacén de esos de grandes superficies tiene un costo diferente, es poner el producto ahí que es ponerlo por allá abajo o por allá arriba, eso tiene una noción. O otro ejemplo de neuromarketing, a ver, sabemos que el color naranja o el amarillo estimulan el segundo y tercer plexo, de acuerdo a lo que conocemos, ¿sí? Ustedes ven que hay cadenas de vendedoras de pollos y esas cosas, para no dar aquí propaganda política, publicidad política pagada, pintan sus paredes de amarillo, y eso no es al azar, eso es porque ese amarillo induce a esa persona que sienta más hambre, y por supuesto eso significa más consumo. O una cosa súper elemental, ustedes se fueron para la tabernita o para el, ¿cómo se llama eso? El barcito, y les sirvieron la cerveza, y chévere, porque además de la cerveza les trajeron crispetas, esta gente que es tan chévere, ¿cierto? Chévere, un plus del local, esta gente bien. Y resulta que la cerveza, todos sabemos, es alcohol, como alcohol es un diurético, entonces a la media hora de haberte empezado a tomar las cervezas, esa hormona antidiurética le dice al cerebro, hey, es que ya no me cabe ni una cerveza más, vamos al baño. Entonces claro, va a orinar, y si orina pierde líquidos, y si uno pierde líquidos, ¿qué tiene que hacer? Pues tomar más líquido. Entonces la que está ahí servido se llama cerveza, pero si además le pusieron las crispeticas de sal, Sí. ustedes saben que la sal Sí. absorbe más agua, entonces vamos a orinar mucho más, entonces el consumo va a ser mucho mayor, ¿sí? Cosas elementales de neuromarketing, ¿no? Que si se tienen en cuenta pueden cambiar por completo aún la prosperidad de un negocio. Bueno, dime, Beatriz. Entonces, pensando ahí en la motivación, inspiración y ejemplo, hay una cosa que es muy importante. Antes que cuando uno trabaja con el ser humano, Sí, tienen que individualizar. por supuesto. Entonces, cuando se entra a un aprendizaje, uno tiene que tener en cuenta unas conductas de entrada Sí, para poder detectar, porque las personas no son ni por edades, ni por lógica, sino por recorrido, por entorno. sí, Entonces, en esa parte de la motivación, uno tiene que entrar a reconocer e identificar las necesidades de cada individuo. sí. No importa que sea un grupo, ¿cierto? Y Esas necesidades obviamente están en relación con la motivación. con la motivación. Entonces es muy importante, pues, como uno tener claro en todos los campos del aprendizaje que lo primero que se tiene que tener en cuenta es el individuo al ser, porque no le llega el mensaje, aquí estamos todos, a todos nos está llegando el mensaje de la misma manera. Y puede que yo, en lo que tú estás diciendo, descubra una serie de cosas. Claro. Y puede que la otra persona Sí, o otras muy sí. diferentes que no tengan que ver. Claro, y tú tienes unas necesidades también distintas a las que tiene Edil o cualquiera, ¿sí? Entonces estamos haciendo esto. Miren, hagamos un ensayo. Yo les pido que pero de verdad, para que esto nos salga, ¿sí? Yo les pido de verdad que cierren sus ojos 30 segundos, pero ciérrenlos y yo les digo cuando los abran, ¿sí? Listo, ya abren y miren todas esas figuras que hay allá, ¿sí? Vamos.
¿Listo? Bueno. Ahora me van a contar, hagamos un ejemplo. Voluntario. Vas a pintar las figuras que viste ahí en el orden que tú te acuerdes. Vamos a mirar. Pero el más era. ¿Cuántos errores encuentran ahí? En ese orden, digo yo. No había cuadrados. No había cuadrado. Eran El de cada vez rectángulos. más arriba es un mazo rectangular. 1, 2, ¿qué otro? Alguien dijo el más estaba por acá abajo. La gente estaba más abajo. Si nos ponemos a hacer el ejercicio y si cada uno lo estuviera haciendo ahí en su cuadernito, seguramente encontraríamos que vamos a dar de pintar muchas cosas. Porque esto tiene algún significado así como está. No. Cierren los ojos de nuevo, por favor. Pero los dejan bien cerraditos. ¿Sí? Apretado. Apretados y no miren aquí hasta que yo no les diga. ¿Sí? Bien, abran los ojos. $30 segundos, ¿sí? 10 segundos. ¿Ya? Bueno. ¿A alguien se le ocurre que pueda pintar lo que yo pinté ahí? Todos. Primero, ¿qué notaron? Están los mismos símbolos, pero organizados. Todos los mismos componentes, pero asociados. Si yo pongo a pintar a alguien eso, es muy probable que ¿quieres pintarlo? ¿Quién lo quiere pintar? O tú mismo, Santi. Ah, no, dale. Melvita, Vamos a ver, Melvin. Si cada uno hiciera ese ejercicio ahí donde está sentado, eso, la probabilidad de que tengamos éxito al momento de pintar es infinitamente mayor que la de haber recordado las piezas de manera individual. Porque las piezas de manera individual, ¿se acuerdan del ejemplo de la nevera que les puse? No tenían No tienen ningún sentido. no tienen ningún sentido, no tienen ninguna conectividad, no tienen ningún vínculo. ¿Sí? Es la claraboya. Bien, ahí se nos inventó un poquito. Esa estaba. Eso te hay Aquí hubo un error. El signo más. Era eso, estaba así y entonces estaba esto así y la crucecita aquí. ¿Sí? Pero es muy probable que si cada uno de ustedes hubiera pintado esto, hubiera fallado en una o dos. Frecuentemente cuando se hace lo otro, fallan en 3, 4, hasta 5, hasta en todas y no encuentran ninguna relación. ¿Qué es la diferencia? Que esto tiene un sentido para acá. Esto se llama una casa, te enseñan a pintar una casa desde que tenías 3 años y ya hay una información grabada como información que dio origen a que se integraran los elementos que hay acá. Entonces, de la integración de los elementos depende en gran parte que nosotros podamos formar un concepto. Y por eso cuando se forman conceptos, entonces uno empieza a darse cuenta que hay una memoria también de tipo perceptual o de más bien nominal, que es capaz de denominar algo. ¿Cómo le llamarían ustedes a esto? ¿Cierto? Ustedes pueden saber en qué momento aprendieron que esto es una mesa. ¿Se acuerdan del momento exacto en que lo aprendieron? Con toda seguridad que no. Esas cosas perceptuales, o mejor, de concepción de información, las aprendieron casi que de manera automática. Pero casi que yo estoy seguro que nadie aquí aprendió que esto era una camiseta en un momento específico. Yo aprendí el 3 de abril de 1980, no. Con toda seguridad que no. ¿Por qué? Porque son cosas que quedaron ahí, pero sin embargo, si hablamos de una memoria fotográfica, imagínense qué pasa. Alguien puede describir el último paseo que hizo a, qué sé yo, a México, ¿sí? Si pusiéramos a Margar a describir el último paseo que hizo a México,
con toda seguridad que nos va a escribir con pelos y detalles. Me fui en tal fecha, estuve allá, fuimos a las pirámides, después fuimos a, ¿cómo es que se llama? A Xcaret y a todas esas cosas, y describe perfectamente toda la información, pero porque es una memoria ya de tipo fotográfico, quedó grabada esa información. ¿Alguien puede recordar el primer beso? Sí. Sí. ¿Por qué se recordará ese primer beso? Tuvo una intensidad muy importante. Yo me acuerdo cuando la niña que le dio por ponerme la sábana al revés. Bueno, de esa parte se la cuento después. ¿Qué ocurre? Cambia por completo toda esa información y hay una connotación completamente distinta. Dime, Fabio. Si se hiciese, por ejemplo, un ejercicio en donde desde niño no se le dijese absolutamente nada, ¿cuál podría ser el comportamiento de ese hombre para identificar las cosas? Eso es lindísimo, porque ahí empieza uno a entender que primero sí existe una memoria ancestral. Así tú no le hayas dicho al niño casa. A ver, cuando los españoles vinieron a alfabetizar, salían con los indiecitos, ¿no? Entonces en el camino veían una casa y les decían casa, y los indiecitos, casa, ¿sí? Árbol, y todos decían árbol. Y de pronto vieron una parejita haciendo el amor y ¿qué les digo a estos? Bicicleta. Y el indiecito sacó una flecha y mató al tipo. Dice, ¿pero por qué lo mataste? Bicicleta mía. ¿Qué pasó? Que tuvo la posibilidad de hacer unas asociaciones distintas. Entonces ese niño, aunque no esté recibiendo, qué barbaridad, aunque no esté recibiendo una información directa, él está haciendo correlaciones. Por ejemplo, se acerca a su mamá a amamantarlo, ¿sí? Su órgano de los sentidos no le dice, esto es, ¿cómo se llama? Calostro, que tiene una cantidad de proteínas importantes para que tu sistema inmunológico madure. Ustedes se imaginan la mamá diciéndole eso al bebé, vea, chupe calostro, que eso es terrible, ¿cierto? Pero él se asocia que cuando la mamá se acerca con el seno descubierto, inmediatamente el reflejo de succión se activa, y por eso cuando la mamá pone el seno aquí, el niño inmediatamente voltea buscando el seno, el pezón, ¿sí? A veces ese reflejo dura hasta la etapa adulta, como lo hemos dicho por aquí, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que él está grabando informaciones así no hayan sido explícitas, pero él sí está asociando órganos de los sentidos con aprendizajes. ¿Qué asoció en ese momento? La visión, el gusto, por supuesto, aún el olfato. Él siente perfectamente el olor de su propia madre y sin duda lo va a diferenciar de cualquier otra que se acerque a darle un alimento de esa manera. Pero además de eso, uno fundamental, el tacto. Cuando esa mamá entra en contacto con ese bebé, apenas entra en contacto, ese bebé siente una cosa que se llama amor. Y eso no lo venden en el Éxito ni en ninguna otra parte. Eso está ahí inscrito en un patrón de comunicación que ya él empieza a interpretar y entonces empieza a hacer asociaciones. Por eso, a ver, lo más importante es que cada uno tiene la capacidad de aprender, pero obviamente con base en las experiencias que ha vivido. Si pusiéramos ese ejemplo de una manera traumática y distinta, este niño cansón que siempre tiene que empezar, péguese ahí pues a ver qué pendeja, yo no me aguanto esta gritería de este muchacho, obviamente la información que llega es una cosa completamente contraria a eso, y al contrario es muy posible que cuando él crezca y esté pegado, no, esa parte no, es muy posible que cuando ya ese momento se acerque, él no quiera tragar, o empiece a hacer un reflujo y empieza a hacer, por ejemplo, un vómito improcedente, o simplemente dice, esto a mí no me gusta, y hace un reflujo importante, o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, la experiencia de aprendizaje tiene que ver mucho con esto, con la emoción.
acuérdense, esto es energía en movimiento, y si esa emoción se despierta de una manera distinta a la que estamos diciendo, pues claro, va a ser una cosa contraproducente. ¿Ibas a decir algo, Iván? Lo quería asociar también con el sonido del corazón. Claro, también, por supuesto, el bebé se acerca al pecho de la mamá y no solamente está tragando lechita, sino que escucha el latido de su mamá, además emocionada porque lo contempla, bebé, y le habla, le dice que es hermoso, mi cosa hermosa, y eso sigue, ¿sí? Pero toda esa información, insisto, va, además de ese latido del corazón, está proyectando mucho amor. Esto no es un corazón que late, péguese, pero hágale, no, sino que hay un corazón armónico, sincrónico, y es muy posible que en un momento determinado el niñito se aporrió, ya cuando tiene 2 añitos o 3, estaba corriendo, se cayó, la mamá lo pega al pecho, venga mijito, y no sé qué, y lo soba, y en 2 segundos no me olió. ¿Sí o no? Sí. Es eso, exactamente lo mismo. Respondí a tu pregunta, Fabio. Volvamos acá. Entonces decíamos, en la educación puede tener un efecto como esos, pero miren qué tan importante es. Así como alguien puede relatar un suceso determinado de una acción o una experiencia que tuvo, si yo la empiezo a repetir muchas veces en el tiempo, es muy posible que la versión final no se parezca, pero ni poquito, a la inicial. Me explico. Alguien puede decir, cuenta en un escenario, yo conocí a mi novia, que ahora es mi esposa, en tales y tales circunstancias. Estábamos en un bar, yo estaba con una amiga, ella me sonrió, yo sentí una atracción especial por ella y decía, ¿qué hago yo aquí con mi amiga? Y no sé qué, y al final logré en la servilleta pasar el teléfono, cualquier cosa como esa, ¿sí? Pero 2 años después cuenta la misma historia. Yo me acuerdo que estábamos en un bar con unos amigos y la pelada esta me vio y me sonrió y me tiró un papelito con el teléfono de ella. Miren que ahí se empieza a distorsionar por completo la historia. ¿Quién tiró el papelito? ¿No? Además el otro no lo tiró, sino que lo pasó. Y posiblemente 5 años después cuenta la historia. Yo me acuerdo que estaba con la amiga de otra amiga mía, y en ese momento me presentaron a una amiga que llegó con ellas. A mí me encantó esa vieja, le anoté el teléfono en la mano y ella quedó con mi teléfono, mejor dicho, me tenía en sus manos. Miren qué cantidad de versiones tan distintas, y es muy posible que quien cuente esa historia inicialmente como verdadera y después que la vuelva a contar piensa que es verdadera, está convencido de que es verdadera, pero ya cambió por completo la información, porque ahí, insisto, ocurrió que la memoria cambió patrones de información. Esto es muy delicado. Imagínense que a nivel de justicia en Estados Unidos se hicieron algunos estudios que son hasta cierto punto preocupantes, porque empezaron a estudiar, por decir algo, 100 casos de individuos condenados por un supuesto crimen que hubieran cometido, y quien sirvió en ese momento de testigo dio unas informaciones supuestamente veraces. Esto ocurrió, yo recuerdo, él salió de la casa y en ese momento atropelló con su vehículo la viejita y contó esa historia. Pero 2 años después le ponen a contar la historia. No, yo me acuerdo que la viejita se le atravesó al carro y es otra versión completamente distinta. Y entonces imagínense que hasta el 70% de las personas que fueron condenadas realmente no habían cometido el ilícito. El 70%, eso es escandaloso, no. Esos son estudios que han investigado en algunos institutos de neurociencias, y entonces imagínense las implicaciones que eso tiene, porque eso es gravísimo, ¿no? Eso significa que a pesar de que yo considere que esa es mi verdad y además la defiendo 1 o 2 años después, esa verdad que yo estoy defendiendo 2 o 3 años después es completamente contraria a la verdad inicial, ¿sí? ¿Pero por qué se da eso? Por la memoria, porque hay memoria a corto plazo, hay memoria de uso inmediato como la que decíamos ahorita, y hay memoria a largo plazo. Percepción cambia. La percepción cambia, más bien la grabación de la información cambia. Hagamos un ejercicio más, y otra vez de verdad les pido que cierren los ojos, pero de verdad, no, esperen, si quieren háblanos aquí mientras yo pongo esto, para que no les hagan muy cansón. 6, 8, 9, listo. Ahora sí cierren los ojos, por favor, pero los van a cerrar, ¿sí?
Bien, abran los ojos y relacionen esas figuras con los números. Listo. No, muy difícil. Ahora un voluntario. No vino. Que me escriba este número con los símbolos que había ahí, por favor, un voluntario. Pero puede venir de a uno. No, no, no. No hay voluntario. El 3 es así. ¿Sí? Nadie se atreve. No, no. Bueno, miren lo que eso implicó. Había unos símbolos completamente aislados que uno dice, pero pues, ¿y cómo me grabo que este es el 1, este es el 2? Posiblemente alguno grabó un numerito. Muy seguramente el 1 lo grabaron mucho. Hasta el 3. Oye, el 5. El 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Entonces Mónica escribe el 1, el 2 y el 3 en esos símbolos. ¿No lo grabaste? No. Edilma. No, en el 2 y el 3. En el 2 y el 3. No, fíjense bien en lo que estamos. Ahora hagan lo mismo. ¿Esta figurita la conocen o no? Sí. ¿Serían capaces de escribir este número fácilmente? Ya sí. Ya con esta información, Ya sí. yo la borro ya. Alguien. Voluntario. Pero, ¿cómo así? Bueno, mira. Escribirlo en el cuadrito. Claro. Ah, El claro. 9 Ah, sí, sí, sí. es así. Perfecto. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, así es. ¿Es así o no? Sí. Claro. ¿Pero qué es? Muy fácil. En apenas 10 segundos se dio cuenta de que esto lo había visto muchas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, el 9, esto. No, 9. El 8, esto, mírenlo aquí. ¿Sí? El 3, esto. ¿Sí? Están metidos en un contexto completamente distinto. Entonces, la capacidad de asociación de información es otro por completo distinto. Así aprende el cerebro humano. Se Así aprende es que más vamos fácil teniendo asociando. conceptos. Claro, claro. Porque esto sí tiene un significado. ¿Quién no jugó Tricky, pues? ¿No? Entonces esta figura es muy conocida para todos. Y así no fuera conocida, pues es muy fácil hacer esto y esto. ¿Sí o no? Entonces cada numerito está ocupando una cosa como estas. Si esto es verdad, viene la pregunta del millón. ¿Será positivo que un niño esté jugando, ¿cómo se llama eso? Con la tablet todo el tiempo? ¿Será bueno o será malo? ¿Ustedes qué creen? Todo el tiempo. Pues digamos que 3 horas o 4 diarias. Demasiado. Debe tener su ventaja de igual. A ver, digamos las dos versiones. Alguien que defienda que es bueno. No depende de qué juegue, porque puede generar asociaciones a cosas de aprendizaje. Supongamos que, ¿cómo se llama? Es que sin hueso me calculan. Mario Bros. Así iba a decir yo. El de la reinita aquella, ¿cómo se llama? Bueno, cualquiera de esos. Cualquiera. No, lo que pasa es que como hay juegos educativos, Ajá. entonces de pronto un juego educativo puede servir, pero ¿Puede servir para qué? pues para desarrollar habilidades, para pues ¿Habilidades en plural o una habilidad específica? bueno, lo que está jugando, por ejemplo, en la lógica matemática, cuando le enseñan a que sigue o así, puede que sirva. Y estimula un área específica en relación con ese jueguito específico. Pero en ese jueguito específico está gastando 3, 4 horas diarias, 3, 4 horas diarias, 3, 4 horas diarias y estimula, sí, un puntico de todo ese cerebro. Pero pierde conectividad con el entorno. Exactamente. Entonces pierde la posibilidad de lo que decíamos al principio, de que estas neuronas hagan muchas más asociaciones. ¿Sí? Hay una cosa que se llama la sinestesia, y la sinestesia tiene que ver mucho con que alguien
es capaz de que cuando escucha, no recuerdo cómo se llamaba ese pintor, pero había un pintor que cuando escuchaba a Wagner inmediatamente se le venían no solamente la información de tipo auditivo, sino inmediatamente se le venían colores. Y entonces él pinta literalmente la obra de Wagner. ¿Por qué? Porque se estimulan la producción de esos colores con unas notas específicas, ¿ya? Son asociaciones que él está haciendo completamente distintas, bien distinto a esto que estamos haciendo aquí. Entonces esto es cierto, puede desarrollar una habilidad, pero una habilidad que está castrando posibilidades inmensas de conectar todas estas cosas. Entonces por eso, ojo con eso, es la manera más fácil de que una mamá se libre de su bebé o de su niño. Está jodiendo demasiado, prestarle la tablet, que nos dejen paz un ratico. Sí, hoy los dejen paz un ratico y mañana un ratico y otro ratico, con un agravante. Y es que si yo estoy estimulando esto continuamente, estoy haciendo esto, estoy reverberando, ¿sí? ¿Y eso cómo se llama? Ahí se va formando una cosa que se llama una adicción. ¿Por qué? Porque si yo gano aquí en este jueguito, libero lo que se llaman beta endorfinas, endorfinas en general. Esas endorfinas son sustancias del placer. Entonces al otro día yo ya no quiero jugar 1 hora, sino 2 o 3, o 4 o 5. Y este es el mismo circuito que yo utilizo cuando me tomo un pucho de marihuana, o cuando hago un alcohol, o cuando me aficiono a los juegos, a las ludopatías. Es exactamente la misma fisiología, esto se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, entonces se está trabajando en esa zona del cerebro específicamente todo el tiempo. Entonces quita la posibilidad de estar alimentando muchas informaciones. Pregunta absolutamente lógica: ¿quién envejecerá más rápido, este o este? ¿Sí? Sin duda el primero. Qué tan raro que estoy perdiendo la memoria, querida. Mira, están las 3 reunidas y ella le dice: no, es que yo sí tengo muy mala memoria. Estoy en el baño y no sé si voy a entrar o voy a salir. Y la otra dice: no, yo estoy peor. Estoy en la cama y no sé si me voy a acostar o me voy a levantar. Y la tercera dice: no, yo sí tengo muy buena memoria. ¿Para qué toco madera? ¿Quién es? ¿Por qué se produce todo eso? ¿Me está acordando ahí de alguna cosa? Estás sentada, ¿no? Ya sabes si te vas a levantar o te vas. Bueno, ¿qué está ocurriendo con eso? Simplemente no lo estamos. ¿Qué tan raro que estoy perdiendo la memoria? Pues claro, ¿cómo no la voy a perder? Si me dediqué a una sola rutina, me voy por el mismo camino todos los días, hago la misma cosa todos los días, y la monotonía es la que va a generar atrofia a nivel de muchas áreas del cerebro. Si yo no la estoy usando, yo me acuerdo, así nos decía un profesor, imagínense lo importante, me acabo de acordar del segundo C de primaria en bolivariano, don José Arroyave: órgano que no se utiliza se atrofia. Y me lo grabé desde segundo C de primaria, imagínense, vino en este minuto. ¿Qué hizo eso? Que yo hubiera grabado con mucha intensidad esa información, porque yo me imaginaba, con tal de que no se atrofie. Después de mucha intensidad, lo que quise es que tal de que no se atrofie mi cerebro. Ustedes están pensando. Cuando estamos haciendo eso, ¿qué está ocurriendo? Que nos estamos perdiendo, insisto, la posibilidad de hacer interconexiones. Entonces todo esto que vamos a empezar a tocar por este tiempo tiene que ver con todo el capítulo de entender el cerebro de una manera dinámica y cambiante, porque si no, pues no le estamos dando uso tal vez a la herramienta más importante que nosotros como seres humanos tenemos frente a todos los reinos de la naturaleza o frente a todos los habitantes de este planeta. ¿Cuál se supone nuestra mayor riqueza? ¿Sí? Eso, la capacidad de pensar, de elaborar un conocimiento, y obviamente eso se origina en esto. Entonces, ojo, en realidad, a menos que haya una enfermedad orgánica de tipo
acumulación de esfingomielinas o sustancias extrañas por allá en el cerebro, es muy probable que en condiciones normales no deberíamos ir perdiendo la memoria de una manera significativa, no deberíamos. Pero empezamos a perderla porque permitimos que doña rutina llegue a nuestras vidas, y la rutina es el peor enemigo, yo diría que de todo, ¿sí? En una relación de pareja, ¿por qué se pierde esa salsita, las ganas? Te veo y me dan las maripositas y esa cosa tan rica acá. ¿Por qué? La monotonía. La monotonía, otra vez me levanté con la misma bruja al lado, ¿cierto? Ah, Eso. A menos que se le ponga la salsita, como estás divina, ¿no? Aria, yo también estoy contenta de haber amanecido aquí con usted. Dime. Siempre buscar estar en una rotación integral, desde el pensar, desde el sentir Y el actuar. y desde el actuar. Entonces ahí no habría ningún acto. ¿Qué es lo que finalmente estás haciendo cuando estás dinamizando ese pensar, sentir y actuar? Siendo coherente. Creando vínculos. Por eso es tan importante ese pensamiento semilla. Cuando se crean vínculos verdaderamente, lo que estamos entendiendo es que, insisto, somos seres interdependientes, no solamente hacia afuera, sino y sobre todo hacia el interior. Si esas celulitas no se comunican con aquellas y son interdependientes, están correlacionadas, es muy posible que la enfermedad se asome por ahí. Dicho de otra manera, la enfermedad no es otra cosa que la pérdida de la memoria del estado normal, ¿sí? Si yo me enfermé de una gastritis es porque se me olvidó conectar ese estómago y ese vaso y ese páncreas que representan el elemento tierra con el pulmón que representa el elemento metal, que es el que van a nutrir, o que no se nutrieron del elemento fuego. ¿Se acuerdan? En los 5 elementos, el fuego, cuando consume la leña, digamos, genera las cenizas que alimentan la tierra, que es el vaso, el páncreas y el estómago. Entonces es muy posible que si yo pierdo la relación entre esos órganos, por ejemplo en esa ley que se acuerdan, se llama la ley de generación de los elementos chinos, yo me pierda la oportunidad de mantener esa integralidad y esa conectividad, en otras palabras, esos vínculos que me permitan cumplir con la función normal. Por eso es tan, insisto, tan importante. ¿Qué le ocurre a un hogar cuando se destruye? Que se perdieron los vínculos, ¿sí? Creció el muchachito, adolescente, el que adolece de, ¿sí? Careza. Claro, el que carece de, este berraco yo no me lo aguanto, que se largue, uy, yo no lo quiero ver, ¿sí? Más o menos, esa es la actitud. Y claro, el muchachito que necesitaba en ese momento la mayor dosis de cariño encontró que me aislaron. Y por supuesto me aislaron, yo ya no quiero hablar con el cucho, ¿sí o no? Parcero, venga a ver. Entonces el parcero le dice, venga, parce, que le haga caso al cucho, me venga con nosotros, hombre, ¿sí o no? Y ahí empieza a ocurrir otra cosa completamente distinta y se perdió un vínculo. Igual ocurre, mamá y papá trabajando extraordinariamente para poder darle la educación que el niño se merece en ese colegio que ustedes saben que la acción vale 25 millones de pesos, ¿sí? Y sí, maravilloso, lo van a meter allá donde posiblemente tiene que empezar a competir por marcas, por estatus, por todas esas cosas, pero lo importante es que salió de allá, ¿sí o no? Sí. Y mientras tanto, papá y mamá trabajando no se dieron cuenta cuando el niño creció y cuando se convirtió en un delincuente, que es lo que vemos hoy en día. Miren, yo lo veo en mi consulta, la gran mayoría de la problemática que tenemos en este momento con adolescentes no está en los colegios, digamos, medianos, normales, sino en los colegios de élite, porque primero, como todos tenían que trabajar, lo dejaron con la niñera y si están con suerte, alguna vez lo volvió a mirar, cuando no fue que pasó alguna otra cosa distinta, peor, ¿sí? 2, lo consignaron en un colegio, donde sí, les enseñan conocimientos, pero valores y ese tipo de cosas generalmente están muy distantes a los valores que pudieron haber adquirido ahí en su casa. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió el vínculo. A los niños hoy los están matriculando desde el vientre materno para que cuando tenga 7 años tenga donde estudiar. Eso no es un secreto aquí en nuestro medio, ¿sí? Pero entonces tenemos que pensar en los
Muchos de nosotros crecimos, yo crecí con 60 compañeros en una misma aula de clase, ahora no, tiene que ser un manejo individualizado y mucho más personalizado, y entonces los meten máximo en una aula de 2 o 13 personas y resulta que esto otro nos sirvió para socializarnos, para ser resilientes, para aprender hasta a defendernos, ¿sí? Es que todo eso lo teníamos que aprender, y alguno de nosotros resultó siendo un delincuente, pues seguramente que los hay, pero seguramente también son los menos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. En el proceso del aprendizaje empiezan a incluir todas estas cosas, y si queremos que esto se proyecte de una manera distinta, tenemos que empezar a comprender el cerebro como esa herramienta que se fue puesta a nuestra disposición, pero realmente para usarla, no para permitir que caigamos en la rutina. Entonces vuelve la misma pregunta que hacen todas las señoras en la consulta. Oiga, doctor, ¿y a mí me servirá hacer sudoku o sopa de letras para la memoria? Y entonces, ¿qué le contestarían ustedes después de esto? Activar una zonita de acá como si estuviera jugando PlayStation o Xbox o la tablet. Eso es una actividad. Pero si en lugar de eso entonces le diéramos, a ver, una buena dosis de amor, una buena dosis de amor tendrá que ver con la memoria. Sin duda, sin duda. Señoras, acuérdense de sus maridos. Segundo, una buena nutrición tendrá que ver con la memoria. Claro, sabemos lo de las proteínas. Si no hay buenas proteínas. Una buena hidratación, claro, el 60% de nuestro cerebro es agua, ¿sí? A pesar de que el cerebro pese apenas el 2% de nuestro cuerpo, ocupa o recibe el 20% de la energía del cuerpo, succiona el 20%. Ejercicio, claro, también, porque está produciendo vasodilatación y produce mayor irrigación. ¿Será importante o no todo eso? Muy importante el tabaco, ¿cierto? Maravilloso. Bueno, claro, estamos oxigenando menos. Entonces son las cosas que elementalmente todos sabemos, pero pongámoslas en práctica, porque esto realmente, si no, pasa la facturita de cobre. Ojalá dinamizar mucho las acciones. El que aprende un instrumento aprende a estimular un área del cerebro completamente distinta al que aprende a utilizar un área del lenguaje para un idioma distinto que aprendió a los 80 años, o el que aprendió a pintar a los 96 años, como aquella paciente que les conté alguna vez, está estimulando otra área completamente distinta. Acabo de ver un paciente que se graduó a los 79 años de abogado. ¿Por qué? Porque decidió que cuando ya se jubiló podía estudiar lo que había querido estudiar. ¿Y qué? Y sí, es perfectamente posible. O ustedes ven la señora que a los 92 años se gana el premio Senior Master de atletismo. ¿Por qué? Porque empezó a cultivar. O sea, siempre diversificar mucho las acciones. Insisto, olvidémonos de la rutina, que es lo peor que nos puede ocurrir. Si ustedes están preocupados por su memoria, desde ya, porque le empezaron a ocurrir cosas como, ¿dónde fue que vi las llaves? ¿A quién era que iba a llamar? Qué pena, ¿cómo es que se llama eso? Bendito sea mi Dios. ¿Sí? A esos son los síntomas. Pero eso nos pasa a todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, o vamos a hacer la meditación ya?